abogados del mundo. Y como invitado el día de hoy tengo el placer de poder conversar con Alejandro González. Debo decirle de que este colega tuve la oportunidad de conocerlo también en la oportunidad que estaba realizando una actividad del Práctica. Consejo de la Judicatura, en este caso una práctica preprofesional, exacto. Ujú. Justamente del grupo donde salió justamente Cristian Dorali, mi persona, que de hecho Cristian fue el primer invitado a esta sección. Él fue el primero que estuvo aquí también dando también su testimonio en aquel entonces. Y las circunstancias pues han hecho que nosotros pues nos encontráramos, a pesar de todo nos encontráramos aquí. Así Bueno, es. te puedo decir por lo menos que ha sido, digamos, un grato gusto trabajar contigo en aquel entonces y bueno, de verdad que es algo que ha quedado, digamos, la amistad en este tiempo desde aquel entonces. Así es. Mira, bienvenido, coméntame tus primeras palabras y compartamos un poco sobre tu historia de migración y todo lo que ha pasado hasta ahora. Ah, ya, bueno, de verdad, muchas gracias de nuevo, gracias por la oportunidad y bueno, si había gente allí esperando porque un error de horas, yo interpreté que era a las 7 de la noche hora de acá y se trataba a 7 de la noche hora de Venezuela, ¿no? Entonces, Ya, lo que pasa es que la hora de acá fue cambiada por cada vez que hay invierno, la hora la cambia, ¿no? Pero cuando no es invierno, se vuelve a esa hora de avance o de avance que uno tiene, entonces se equivale a la hora de Venezuela y siempre es la misma hora, pero cuando comienza la temporada acá del el invierno o el otoño, porque todavía no hemos entrado al invierno propiamente, sino después del 21 de noviembre, entonces se cambia el horario y la hora que tenemos, igual con Venezuela, se adelanta. Entonces de aquí viene la confusión, que ustedes, bueno, acá se atrasa. Por ejemplo, siempre son las 6, pero con este cambio de horario, entonces Venezuela pasa a las 7, ustedes continúan a las 7 y acá el horario, una hora se retrasa o se va atrás. Entonces, primero esta fue la confusión, ¿no? ¿Por qué no estuve a tiempo? Pero bueno, ya vamos, ya después de haber comentado esta anécdota, sí, recuerdo exactamente cuando nosotros nos conocimos allá en Ecuador. Yo fui a Ecuador, la gente que no me conoce, primeramente emigré a Ecuador, soy venezolano, estuve en Venezuela hasta el año 2016 y bueno, por las circunstancias que todos conocemos, como todos los que salimos de Venezuela, los que emigramos, cada uno buscó el país que consideró el mejor, donde podía tener las oportunidades para crecer profesionalmente. En mi caso, en aquel momento pensé que era Ecuador, debido a que era el país latinoamericano que en esa oportunidad ofrecía, en el caso nuestro de abogados, hacer allá una práctica o una especie de, digamos, de pasantía en los tribunales, en el Consejo de la Judicatura, y luego de ese periodo ya uno podía entonces comenzar a practicar y obtener la licencia como abogado acreditado en Ecuador. Entonces, en ese proceso de esa licencia o de esa práctica profesional fue cuando nosotros nos conocimos. ¿Te acuerdas? excelente, excelente. Bueno, ¿no? Sí, claro que lo recuerdo. Me recuerdo justamente porque yo también, en este caso, yo estaba buscando, poder obtener nuevamente mi licencia porque a mí me la habían revocado. Ustedes iban en búsqueda de esa licencia ya después que habían pasado Por, todos los requisitos. por primera vez, sí. Ah, mira, pero eso no Exactamente. sabía, no recuerdo que te la habían revocado porque por falta de ejercicio en el país. No, me la habían revocado porque no había hecho las prácticas. Entonces a mí Oh, me estaban, digamos, me estaban aplicando retroactivamente después de 4 años que yo ya tenía el foro, que es lo que sería el IMPRE abogado aquí en Venezuela. Ya a mí me habían revocado el foro porque no había hecho las prácticas. Ok, pero es que en aquel entonces no me estaban pidiendo eso, es sino en decir, que cierta te fe. Y aplicaron uno igual una, tiene que hacer la práctica. Sí, así te- es. Eso fue toda una locura y bueno, ni modo. Entonces, bueno, me tocó hacer la práctica y aquí está. Y ahí nos encontramos. sí. ¿Tú en qué universidad te graduaste? Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, por cierto, el sábado 25 de noviembre. Cumplí, eso fue en el 2011, 2023, 12 años de graduado, imagínate. El sábado 25 de Imagínate. noviembre. Yo justamente cumplí años profesionales el 23-24 de noviembre. Son ya 17 años de mi parte. Yo Entonces, vi imagínate, también somos de la misma casa.
Sí, yo vi también que tú publicaste algo y sí, lo que pasa es que en las graduaciones de abogados en la UCB ocurren en esa fecha de noviembre. De hecho, yo estoy en la cuenta de la universidad y vi que justamente el 24 de este año, de noviembre, había graduaciones de abogados, los nuevos abogados que se están graduando. Entonces, todo eso me recordó aquel tiempo. Bueno, bueno, te cuento que ellos se van a graduar en diciembre, por ahí me estuve enterando. Ahí hay una chica que está haciendo conteo regresivo y se van a graduar en diciembre. En Pero sí diciembre, está pero yo vi esa situación. graduaciones en el aula, en el aula magna y eran de abogados. Bueno, imagínate. No, no, por lo menos tendría que ver, tendría que preguntarle a esta muchacha que por cierto me sigue en Instagram para ver qué dice al respecto, porque ella está justamente esperando su graduación de abogado. Bueno, habría que ver. Bien, Ya. tú te graduaste en la Universidad Central de Venezuela, ya digamos, comenzaste a ver justamente la realidad de la situación. ¿Qué fue lo que comenzaste a hacer, digamos, desde que te graduaste hasta cuando ya decidiste salir de Venezuela? Es decir, ¿qué estabas haciendo en esas primeras décadas? Sí, bueno, yo cuando me gradué tuve la oportunidad de ejercer. De hecho, no tenía un escritorio de abogado, pero trabajaba de manera independiente. Entonces hice divorcios, hice también inquilinato, hice derecho de familia, patria potestad, estas cosas. También hice muchas autorizaciones de viajes. ¿Sabes? Todo esto que se estaba haciendo, también hice muchos procesos de apostillamiento de documentos allá en Venezuela, en ese interín, o en ese fue el inicio, digamos, 2013, 14, 15, que comenzó la migración y la gente necesitaba que si documentos apostillados, declaraciones juradas de soltería, de residencia. Y entonces estuve en ese proceso hasta el 2016. Y aparte de eso, yo trabajaba en un ente público. Yo trabajaba ya en un ente público en Caracas, en el área de derecho administrativo. Y tenía entonces, estaba como tenía esa prerrogativa porque como ganaba muy poco, nuestra jefa nos decía, bueno, siempre y cuando ustedes cumplan con el trabajo de acá, del ente público, ¿no? En el área jurídica del ente público, entonces, en tu caso, bueno, si tú haces alguna cosa por allí por fuera, estás ejerciendo, puedes, aunque no era lo recomendable, pero tenía como el aval, ¿no? De mi jefa. Entonces, era como Claro, en este caso, estabas contratado, pero no tenía suficiente remuneración. exactamente, además no era funcionario de carrera, sino era un contrato, ¿no? Son contratos que en ese momento, no sé si todavía existen, la administración pública daba a los empleados, entonces, y bueno, entonces tenía esa oportunidad como de matar a ese tigre afuera, de hacer cosas afuera, mientras estaba contratado allí en ese ente de la administración pública, que no lo quiero mencionar por cuestiones de privacidad. Tranquilo, no te preocupes, no tiene necesidad de mencionar. En este caso sabemos muy bien que existe obviamente muchos entes públicos y bueno, es lógico, ¿cómo no? Entonces, luego que haces todo esto, decides migrar, claro, conocida la circunstancia que en cierta forma ha estado, digamos, ocurriendo en Venezuela, la coyuntura económica, política, social, todo esto pues te lleva a salir, de hecho a muchos de nosotros nos llevó a salir, y en este caso, ¿cuál fue, digamos, el motivo por el cual te hizo decidir, en este caso, ir a Ecuador? Porque obviamente no fue Ecuador solamente, es decir, recorriste otros países, pero ¿cuál fue el motivo para que en este caso, en esta primera instancia, escogieras Ecuador? Sí, como acabo de decir, en ese momento yo hice mi investigación. Tú sabes que uno como abogado, bueno, el que es no estoy diciendo que sea el mejor o buen abogado, pero al menos como abogado uno sabe que cuando uno va a otro país hay leyes que hay que cumplir, ¿no? Y sobre todo leyes de migración, de trabajo, de ejercicio. Entonces, con esa investigación que yo hice de los países de Latinoamérica, donde yo podía ejercer como abogado o cómo podía ser más fácil hacer la reválida, porque no es que yo me voy y ejerzo, ¿no? Hay que hacer un proceso de reválida. En todos los países hay procesos de reválida, pero en unos países es más complicado que otros. Entonces, Ecuador en esa oportunidad era donde el proceso de reválida no era engorroso. Bueno, sí fue engorroso, pero no tan engorroso como en otros países, ¿no? En otros países te dicen que tú tienes que estudiar prácticamente de nuevo y así ocurre aquí también. Yo estoy en ese proceso ahora
de hacer mi reválida acá y bueno, ni te cuento, es un vía crucis, un vía crucis. Entonces, Wow, es decir, obviamente, es decir, el Via Crucis fue con los documentos cuando tuviste que hacer toda la validación de documentos para llevarlo afuera. no, bueno, me refiero al vía crucis interno, porque prácticamente te mandan a estudiar de nuevo, o tienes que estudiar de nuevo 3 años, y después de esos 3 años, entonces tienes que hacer algo que le llaman articling o como una internship o una pasantía de un año. Tienes que escribir, tienes un montón de cosas que al final te toman 5 o 6 años, o bueno, entonces hay maneras donde puedo hacer ese proceso más corto y estoy trabajando en ello, ¿no? En vez de estudiar 3 años de nuevo en una universidad, que además cuesta dinero y 3 años, y después tener que pasar otro año trabajando bajo la tutela de un abogado para hacer lo que llaman un articling o como te acabo de decir, un internship. Entonces, me refiero a un vía crucis en ese sentido y también un vía crucis en conseguir la documentación de Venezuela, porque entonces tengo que aportar todas las notas de la universidad y eso fue un vía crucis para conseguir las notas de la UCB. Me tomó casi 6 meses con una persona allá y gracias a Dios que había una persona allí que trabaja y entonces hay que, tú sabes cómo está la situación, para que te muevan las cosas tienes que, tú sabes, para el fresco, como dicen allá, y así. Entonces, una vez que se manda esa documentación, la primera vez que se envió la documentación, porque la documentación tiene que llegar cerrada lente en Canadá con unos sellos en la parte de atrás del sobre, no cerrado, firmado. En la aduana de allá abrieron los sobres y cuando llegó a Canadá eso no me lo aceptaron porque los sobres estaban abiertos porque la institución en Canadá se quiere asegurar de que las notas vienen directamente del ente o de la universidad y tienen que ser un sobre sellado, con firma, con sello, y cuando tú abres un sobre se ve que, entonces, porque piensan que para que no haya ningún tipo de manipulación. Eso pasó como en mayo, junio, después otra vez el proceso con la UCB, enviar esa documentación para acá. Al final, hace como un mes fue que llegó por segunda vez y me confirmaron que esta vez sí la recibieron como ellos lo piden, la universidad, el ente de acá. Entonces, en un Via Crucis, Es decir, todo esto que me estás describiendo ahora fue el proceso que tú hiciste para poder validar en Canadá. sí, que estoy en ese proceso, sí. No es que he validado, estoy en el inicio del proceso, en el inicio del proceso, Wow. porque te revisan todas las notas, los programas, y después determinan, pero como es un sistema jurídico legal distinto, nosotros tenemos el sistema común civil, ¿no? El sistema romano, por decirlo de El alguna sistema manera. común. Sí, El sistema común, exactamente. Entonces, acá tienen el sistema civil, que es el heredado de Inglaterra, ¿no? Entonces hay una gran claro, claro. diferencia, aunque uno como practicante y que ve, uno no ve la diferencia, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. Entonces, son dos sistemas jurídicos distintos. Y bueno, por eso más que todo lo del Vía Crucis. Bueno, entonces como volviendo a tu pregunta, de Ecuador. Ecuador era el Ajá, país en esa oportunidad que ofrecía un sistema de equivalencia, digámoslo, de hacer la equivalencia menos complicado que otros países y por eso decidí Ecuador, porque mi intención era hacer mi reválida perfecto. y continuar entonces trabajando como abogado, pues lo que hacía en Venezuela. Lógicamente, luego del proceso de la reválida que tuvimos con el Consejo de la Judicatura y con todo lo que conllevó, obviamente consabido, porque esa historia no la sabemos, y bueno, si nos ponemos aquí a relatar justamente los protagonistas de ese grupo, bueno, ¿qué no nos pasó en todo ese proceso, en ese interín, en completar, no completar, hacer las cosas, te faltaste una cuestión, me Igual, falta otra cosa, sí, y así estuvimos todo eso, por lo menos unos 3 meses y medio más o menos. sí, igual, Ok, sí, igual, no, no fue fácil. no, 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 no fue. Ok, cerramos ese capítulo de la práctica. Logramos obtener el foro, ya digamos, perfecto, ya somos abogados, ya en este caso acreditados en Ecuador. ¿Qué fue lo que hiciste ya al lograr esto dentro de Ecuador? Porque, sí, porque obviamente estuvimos en Quito, nos conocimos en Quito, pero de ahí, ¿a Ujú. dónde fuiste tú? Ah, ya. Bueno, luego que se terminó eso lo de las prácticas y conseguí ya en Ecuador no le dicen el impreabogado, sino el foro. Pero El foro, exactamente. vamos a llamarlo impreabogado porque si hay abogados venezolanos, saben de qué se trata más o menos. Te dan un impreabogado, pero en Ecuador lo llaman de otra manera. Y ya con eso estás Claro, habilitado entonces para ejercer. Ya con eso eres un abogado habilitado para ejercer dentro del país. Y obtienes un claro, número exacto.
obtienes un número de credencial y ya puedes Por hacer tu llamarlo, proceso. es el IMPRE ecuatoriano. Vamos a ponerlo así desde el Vamos a punto ponerlo más así sencillo. para que lo entiendan. Exactamente. Bueno, una Exactamente. vez que Ajá. Entonces, obtuve en lo que obtuve la licencia, por decirlo de alguna manera, para practicar ley o a ejercer el derecho en Ecuador, entonces tuve la oportunidad apliqué a un empleo y conseguí un empleo en una ONG que trabajaba, por cierto, en el área de inmigración o se dedicaba a esa ONG que se llama, ellos no están en Ecuador, pero tienen sede en Estados Unidos y otros países. Se llama Asylum Access. Esa ONG ya. estaba en ese momento financiada por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Ok. Entonces, y el ACNUR de Ecuador y la ONU de Ecuador, porque sabes que la ONU tiene sede en todos los países, estaba financiando a esa organización, Asylum Access, para que llevara un proyecto en específico, especialmente en la frontera o en el área fronteriza de Ecuador con Colombia, el área de Otavalo, Ibarra, Tulcán, donde había comunidad migrante colombiana, venezolana en ese momento también, comenzaban cuando hubo el boom de venezolanos en Ecuador, Perú, Chile, que estaban en necesidad de regularizar su situación. Y la mayoría de estas personas eran personas sin los recursos suficientes para, por ejemplo, pagar una visa, como le llaman en Ecuador, ¿cómo le llaman? La visa temporaria o la residencia permanente o de trabajo y que costaban 1.500, $2.000 para nada más al gobierno, $800 que había que pagarle al gobierno ecuatoriano por esos procesos aparte de la asesoría jurídica y había que ayudar a las personas a documentar o a recolectar, mejor dicho, toda esa documentación. Entonces, esa era mi función allí. Se llamaba el cargo Visa Clerk, que era básicamente como ellos le decían un tramitador de visas, ¿no? Entonces, mi función era trabajar con la ONG y había un equipo de abogados también allí donde era orientar a las personas, ayudar a las personas a recabar toda esa documentación. Por ejemplo, el caso de colombianos que no tenían pasaporte, entonces teníamos que ayudarlos. Gracias a Dios, el pasaporte colombiano se pide online y las citas son rápidos, los consulados de Colombia están en todas partes. Mucha gente no tenía esa habilidad de entrar a una computadora porque la mayoría eran personas campesinas o desplazados de la guerra, en el caso de colombianos y había que hacer todo ese trámite con ellos. Si cruzaron de Ecuador perdón, de Colombia a Ecuador, sin la documentación de los hijos, partida de nacimiento y todas esas cosas, también había que ayudarlos a recabar todo. Igualmente con venezolanos, había alguna gente de África. Entonces, ese fue el papel, ¿no? Que estuve, o el trabajo que estuve haciendo después que conseguí mi licencia para ejercer como abogado en Ecuador. Ahí estuve, ese proyecto duró unos 10 meses, eso fue en el año 2017, porque yo llegué en Ecuador en el 2016. En el 2017 comencé a trabajar con ellos. Todo el 2017 se acaba el proyecto, quedamos los que estábamos allí desempleados y de hecho en ese momento la organización ya no tenía fondos, cerraron sus operaciones en Ecuador porque se quedaron sin fondos, aunque existe Mm, esta organización, tiene su sede en Estados Unidos y está en México, en Tailandia, en algunos países puntuales, ¿no? Entonces de allí fue que yo, ya. ya cuando estaba en Venezuela, yo hice mi paquete migratorio para Ecuador, yo mismo hice como abogado, como te acabo de decir, entonces, ¿cuál es la ley migratoria que debo que cumplir? ¿Cuál es la visa a la que yo puedo ser elegible de acuerdo a mis estudios, a mi experiencia profesional? Y una vez en Ecuador, ya cuando tenía esa experiencia, entonces eso fue uno de los motivos por los que me contratan, porque ya yo mismo me había hecho mi proceso migratorio para Ecuador, ¿no? Entonces tenía la experiencia para ayudar a otras personas en el proceso migratorio de ellos, aunque era distinto, ¿no? Era gente que estaban buscando refugio, eran situaciones distintas. Lo que te quiero decir es que en Venezuela no tenemos esto, no sé si ahora, pero no había esta práctica de uno decir, bueno, yo practico derecho migratorio, porque en Venezuela la gente no migraba, migraba algunas personas que tenían dinero, que se iban a estudiar a cualquier parte, pero no había eso o si había algún abogado migratorio, nunca los abogados mismos hacíamos cosas que ante el DIET o el SAIME, algo así, pero cosas muy, muy puntuales. Lo que quiero decir que entonces, cuando yo comienzo mi proceso a Ecuador y cuando estoy en Ecuador trabajando para esta ONG, entonces comienzo a adquirir experiencia en el derecho migratorio.
viene a ser entonces una génesis de lo que ahora estás haciendo, en cierta forma. Exactamente. Según yo me acuerdo, exacto, según recuerdo yo, obviamente, como te digo, tuviste todo el proceso de reválida en Quito, y en este caso, esta labor que tú estás haciendo, digamos, ya digamos como labor migratoria, en aquel entonces humanitaria, ¿tú la estabas haciendo en Quito o te fuiste a otra ciudad? No, no, porque esa ONG en ese momento tenía la sede principal en Quito y tenía una oficina en Ibarra, tenía otra en Cuenca y otra en Esmeraldas. Entonces a mí me tocó, a mí me enviaron para la oficina de Ibarra. Entonces por eso estaba en el área de Ibarra, Tulcán. A veces cruzábamos para Colombia se me olvidó el nombre de la ciudad fronteriza de Colombia con Ecuador, donde la gente va a hacer compras. Ipiales, Ipiales. Ipiales, ajá, Ipiales. En toda esa área de influencia estábamos nosotros, cubría toda Claro. esa área de influencia. Ah, y también En tenían pocas otra palabras, en oficina, cierta forma, ajá, disculpa, dime. también tenían otra oficina en una ciudad de allá de Ecuador que es limítrofe con ¿cómo que se llama? No, el Amazonas, ¿cómo que se llama? Que se me olvidó. A ver, Es como con P. por por la parte del oriente, por la parte del oriente de Ecuador. Sí, no es Loja, es la otra provincia, Pastizales, Pastaza. Sí, 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 eso es por allá por donde está el Coca, Nueva Loja, bueno, Ajá, entonces, eso por allá, ya, ya. También por ahí tenían una oficina, pero a mí me enviaron, a mí me contrataron para estar en la oficina de Ibarra, ¿no? Por eso me gustó mucho Ibarra, siempre recuerdo Ibarra, muy bonito. Otavalo, muy bonito Otavalo, la comida de Otavalo, todo, todo, muy bonito, muy bonito. Me acuerdo y me da sentimiento. bueno, imagínate, ¿no? Justamente queda, digamos, el haber hecho ese labor y obviamente también la gente que conociste allá. Pero obviamente tú estuviste ahí, se acaba el proyecto, se quedan sin trabajo. Ahí en este caso, ¿qué fue qué fue lo que pensaste? Porque cualquier otro, dice, bueno, ahora tengo que meter currículum a otro lado o ver si puedo hacer trabajo independiente. ¿Será que me quedo en Ibarra o será que me devuelvo a Quito? ¿Qué es lo que hago? Es decir, ¿qué fue lo que a partir de ahí tuviste que hacer ahora? Ah, bueno, entonces se acabó el proyecto y bueno, en Ibarra los alquileres eran más baratos que Quito, pero ya comenzaba la xenofobia contra los venezolanos, eso fue en el 2017, contra los venezolanos, y bueno, la gente no te contrataba y no sé qué, y me regresé para Quito, y en Quito comencé a trabajar con un abogado donde él ya tenía su oficina. Y la historia de ese abogado se parece mucho a la mía en Venezuela, porque él era contratado no de la alcaldía de Quito, sino es como la gobernación de Quito. Se me olvidó el nombre exacto de ese ente, El Consejo Provincial. el Consejo Provincial. Él tenía su trabajo formal, pero no tenía tiempo de atender su propia firma, ¿no? Porque la mayoría del tiempo él estaba trabajando en el Consejo Provincial. Entonces llegamos a un Claro. acuerdo que yo iba a estar en su firma y yo iba a asistir allí con cosas y bueno, y quedamos de que lo que se hiciera yo iba a ganar el 5%, algo así. Y bueno, Wow. Ya. estuvimos haciendo cosas por un tiempo, pero igual no resultó, no había clientes o lo poco que se hacía, bueno, un 5% de $50, por ejemplo, una declaración juramentada en una notaría, ¿cuánto es eso? Y bueno, entonces Dos ya, coma cinco, 2,50. sí. Y llegó un momento en que tenía yo ya, en vista de que los clientes no llegaban, a repartir papelitos en la calle, abogado, no sé qué, pero ya la gente te ve, no tienes la cara de ahí, no tienes el acento de ahí y no te hacen caso y pues Wow. no, y, Ay, ajá, y bueno, nada, y eso me obligó entonces a buscar otra alternativa y fue cuando ya dije, bueno, ya no puedo estar más acá. Metí currículum en todas partes, allá le llaman como, no hojas de vida, sino tiene un sí, bueno, nombre, exacto. carpeta, Sí. algo así, metí carpeta, ajá, en varias Metiste partes, carpeta de vida y no resultó. ¿Qué entonces? y bueno, y no ¿Qué? como abogado, sino como asistente legal, como lo que fuera, pues, ¿no? Y ya entonces estaba pensando, bueno, ¿será que me voy a Argentina? Porque no me podía regresar a Venezuela, porque en ese momento era el 2018, 2019, que era el momento cumbre de Venezuela, donde la Sí, era la crisis crisis más estaba fuerte, el momento de la crisis, pero pegando fuerte. exactamente.
Y nada, entonces evalué y bueno, recuerdo, me gustaría comentar esto, yo creo que eso fue en el 31 de diciembre del año, estoy diciendo cosas aquí que no he dicho antes, del año Ya, 2017. El 31 de diciembre del año 2017, bueno, está en Ecuador, llamo a mi mamá, a mi hermano, y eso de darnos el feliz año, me dice mi hermano, ¿y por qué tú no te vas para Estados Unidos? Yo tengo una amiga allá, ya te puede recibir. Y yo como yo tenía mi visa ah, y todo, entonces, pero a mí nunca pensé en Estados Unidos ni nada de eso, a mí no me gustaba Estados Unidos. Y comencé a evaluarlo ya. y entonces yo creo que él no lo sabe, pero a partir de ahí se me prendió, como dice uno, el bombillo y dije, bueno, yo puedo ir a Estados Unidos en vista de la situación que yo tuve en Venezuela, pudiera aplicar por un asilo o algo así. Y bueno, nada, y Imagínate, entonces, sí, wow. y ya ahí, bueno, compré el pasaje y todo y llego a Estados Unidos en marzo del 2018. Y Ok, bueno, wow. asustado porque uno no sabe si te devuelven en el aeropuerto, eres de Venezuela, vienes de turista, pero tienes, bueno, y bueno, entonces así, Exacto. y lo, Es decir, tú entraste con una visa normal, es decir, una visa de turista, esa que dicen B1 B2 y ya, sí, de sí, yo no, turismo, placer gracias a y Dios en ese para momento, salirse. bueno, no existía el Darién y todo eso, pero yo jamás hubiera sido capaz, así me estuviese muriendo de hambre donde fuera, pero hacer algo, entrar de manera irregular a otro país o hacer un trayecto como ese, ¿no? Que es tan peligroso, no lo hubiera hecho. Claro. Lo que quiero decir es que, bueno, en ese momento vine con mi visa a Estados Unidos de turista y todo. Y lo que te quiero comentar es que cuando llego, esa amiga de mi amigo nunca apareció. Ay, su madre. Nunca apareció, dejó de escribir y bueno, nada, quedé en el aire. Qué bárbaro, hijo de madre. En Ajá, pocas esto es una palabras, historia. comenzó Cristo a padecer. Llegar, ¿a qué ciudad de Estados Unidos llegaste? ¿Sí? ¿A qué ciudad de Estados Unidos llegaste tú, Alejandro? Ah, imagínate, a Nueva York, directamente a Nueva York. Uy, uy. Ajá. Guau, Entonces, ¿y ya va, ya va, una cosa, ¿en qué mes llegaste tú para allá en Nueva York? marzo de 2018. Estaba terminando el invierno. Te comento, obviamente, valga el comentario, conozco Nueva York, yo he ido a Nueva York Ah, y sí. justamente fue en esa época, un mes de marzo, pero obviamente esto fue por allá en 1995, imagínate tú. Oh, Es decir, yo imagínate. apenas estaba, digamos, exacto, estaba, yo creo que tendría como que ya llegando a la mayoría de edad, algo así. Ah, no, todos los viajes que había hecho había sido antes de los 21 años. Entonces llegué allá en marzo y eso era el frío para congelarse. Y dice, no, está terminando el invierno y va a comenzar la primavera en esa época. ¿En serio? Exacto. Es decir, era para, digamos, todavía, no sé cómo está. Obviamente, claro, de la época que te digo a la época de lo que tú me estás comentando, pues posiblemente sería un poquito como que un poquito más de corto, pero yo sé que Nueva York por lo menos es una ciudad bastante fría, no hay mucha comunicación a menos que tengas a alguien, es decir, llegar completamente solo y lo más loco del caso no es que llegas solo, sino que supuestamente estabas contando con alguien y te dejaron completamente en el aire. Digo, ¿para dónde? Es decir, como quedaste como el pajarito en grama. En este Así caso, es. pajarito en concreto. ¿Para dónde voy? Así como que, Ajá, ajá, entonces, sí, pero bueno, esta persona que mi hermano me dijo, bueno, que es una amiga, que no sé qué, al final yo tuve bueno, tú sabes que por eso es bueno que aquí estamos hablando como amigos y como personas y para que la gente, por eso es bueno uno siempre tener amigos, tener buenas relaciones con la gente y dejar las puertas abiertas siempre. Entonces, claro, estaba acá un amigo y yo le dije, aunque le dije, bueno, no, voy de vacaciones, pero nunca jamás le dije a ese amigo que yo iba a quedarme, pues algo así, porque si le digo así, no me recibe. claro, Entonces le imagínate. dije, bueno, voy de vacaciones a Nueva York. Y bueno, el amigo agarró y me dijo, ah, bueno, yo estoy acá, no sé qué, te puedes quedar unos días en la casa y así nos vemos, qué bueno que vienes. Y bueno, entonces, por eso, como uno dice, a uno nunca le falta Dios. Claro, exactamente. Entonces, bueno, me quedé allí unas 2 semanas y yo había traído unos ahorros. Bueno, vamos a decirle a la gente para que sepan el cuento completo. Yo había ahorrado en ese tiempo en Ecuador $2,000
Y eso era, en Ecuador yo Wow. no tenía gastos así suntuosos, todo era ahorrado. Yo me acuerdo que yo tenía una lista donde anotaba todo lo que gastaba, cuánto ganaba. Y bueno, eso fue lo que, y con esos $2,000 fue que pude entonces comenzar en Estados Unidos. Este, Era un aquí, capital porque hay que tomar en cuenta ese capital que tenías más lo que tú habías, digamos, invertido, porque esto no es, una de las cosas que yo siempre digo es, no es gasto lo que tú haces, por ejemplo, una compra de un pasaje, eso no es un gasto, es una inversión. Es decir, inversión, la exactamente. inversión de la compra del pasaje y aparte los ahorros, es decir, tenías una cantidad que, bueno, ese era tu capital semilla para comenzar. Y aunque no te creas que esa cantidad, eso era nada, eso era como, eso es nada. Para Ecuador es Entonces, una plata más o menos fuerte, pero para Nueva sí. York es algo que se va en agua, así como que, ¡pah! Exactamente, eso en Venezuela, Ecuador, es algo, un capital que uno dice, bueno, $2,000, pero tú llegas a un país de estos y Estados Unidos, Canadá, y eso es nada, y entonces, y bueno, y alquilé una habitación, que si me acuerdo que era 800 el mes, más uno de depósito y uno de, tú sabes, y bueno, me quedé con 400 Fue porque toda la mientras, inversión en la vivienda. sí, y nada, me quedaron Ajá, esos poquitos ahorros y bueno, y ahí uno empieza a ver cómo hace y bueno, y tú sabes que uno llega y la mayoría de la gente, si hay alguna gente que esté en Estados Unidos, que conozca, uno llega y trabaja en restaurantes, lo que sea, y bueno, y me tocó trabajar como dishwasher. ¿Qué es un dishwasher? ¿cómo Una es persona eso? que lava platos. Estuve Ya, ¿qué lavando tal? platos como por 6, 7, 8 meses, algo así. Bueno, al menos tienes la oportunidad de ganar un dinero, de pagar tu alquiler, de ahorrar algo, de enviar a tu familia. Entonces, todo esto lo estoy comentando porque la gente a veces ve a uno y piensan que, bueno, no, esto es fácil, o bueno, no, esta persona está allá y no le pasa, no, ¿cómo llegó allá? O bueno, qué bonito todo. Entonces, esto es para decir, ¿no? De dónde uno viene, por dónde uno ha pasado y que sirva además de inspiración, porque eso es lo importante, no para que la gente, sino Claro, para inspirar, porque esto es básicamente lo que que hay mucha gente que está en otros países, en Venezuela tal vez, y que no vean salida, porque es verdad que la cosa en Venezuela sigue muy dura, yo tengo familia allá y bueno, y es como para inspirar, compartir este tipo de comentarios, ¿no? Para inspirar a la gente y ver de dónde uno viene, ¿no? Lo que uno ha hecho claro, exacto. y cómo uno como referencia puede ayudar ahora que ya uno pasó por todo eso, ¿verdad? En un negocio que uno tiene, en una experiencia que tú tienes, por ejemplo, en tu área de sucesiones y todo eso, y la experiencia que yo he acumulado en el área de migración, no lo estoy hablando desde algo que me saqué de la manga, sino que algo por donde yo mismo he pasado, ¿no? Entonces esto es un aval para que la gente conozca, ¿no? Bueno, justamente fíjate lo que tú mencionas, si valga la comparación, porque obviamente a quien voy a sacar aquí en comparación por lo que tú estás comentando, oye, la historia en cierta forma se asemeja un poco, por ejemplo, lo que le pasó a Ismael Cala, cuando él Mm, salió de Cuba y llegó a Estados Unidos, incluso llegó a Canadá y luego regresó, es decir, él era una celebridad en Cuba y resulta que obviamente pasó por necesidades y por hacer trabajos de los cuales pues le tocó pues pasar digamos necesidad de vivir en casa de algo armado o incluso como te dice, como tú dices pues pagando lo digamos lo que es la mensualidad de esa habitación, porque ni siquiera estamos hablando de que no voy a alquilar un apartamento, una casa, si yo conozco obviamente porque a pesar de que estuve poquitos días, yo pude probar y ver de primera mano justamente lo que pasa en los migrantes, por lo menos latinos, en Nueva York. En mi caso, te digo, yo estuve por el sector de Queens, que obviamente es netamente latino todo eso, y yo digo, wow, es decir, yo estoy en Nueva York, yo me siento que estoy en Latinoamérica, sí, porque y veo por todas las, déjame decir, decirte oye, veo algo. por aquí guatemalteco, nicaragüense, colombiano, de todo. Ajá, dime. Y esa habitación no era $800, yo en una habitación con cuarto, cama, yo solo, ¿no? Compartido, ¿con cuántos? Me tocó compartir con una muchacha, porque la habitación eran como mil Ajá. quinientos algo así, y con una muchacha que dijo, bueno, no, vamos a alquilar, yo no tengo ningún problema, que tú y yo vamos juntos en una cama, y una cama, un colchón en el suelo, pero uno por digamos, ¿cómo se llama? Cuando uno está apurado, pues, la necesidad, ¿no? Entonces, Claro, la si, necesidad si no ahorca. tienes,
Y si no tienes 1.500 para pagarte una sola habitación para ti, con tu cama y todo, tu baño, un baño compartido donde vivían 4 personas más, no, cuatro no, como 5 personas más, una habitación compartida, durmiendo en el suelo, en un colchón, ¿no? Entonces, no lo digo porque no me da pena y lo digo porque pues, son cosas que nunca había dicho. Yo creo que ni mi mamá siquiera sabe nada de esto. Bueno, en cierta forma, digamos que eso no te pone de menos, sino al contrario, lo que hace es enaltecerte. Enaltecerte Así justamente es, porque vamos a estar claro que de esa situación de necesidad que obviamente tú pasaste, lógicamente te sirvió luego para poder comprender un poco más allá justamente de esa migración desde el punto de vista humanitario y ponerle ese toque justamente humano al trabajo que estás haciendo ahora, de todo lo que, porque todo esto ha sido un bagaje que ahora te está sirviendo para la labor profesional que estás llevando a cabo. así ¿Cómo es, exactamente. sucede entonces de todo esto que tú estás visitaste el proceso de asilo a Estados Unidos? Porque estabas comentando de que querías hacerlo. ¿Cómo Sí. resultó esto al final de todo ello? No, bueno, al final el proceso de asilo en Estados Unidos, como todo, te congelan el proceso, no te algo que estás allí, entonces entras como en un limbo jurídico, en UCI, en la corte, entonces estás espera y espera y espera, y al final se dio la oportunidad de Canadá, la opción de Canadá, y comencé a averiguar cómo podía ser. Y bueno, se dio esa oportunidad y cuando me fui a Estados Unidos, cerré mi caso de asilo y todo. Y entonces, ¿cómo es hacer un caso de asilo? Tú tienes que decir a la corte o al ente, a UCIS, de que ya tú no vas a seguir con ese procedimiento. Tú tienes que aportar de que realmente te vas a ir del país, a mostrar un pasaje de avión, a dónde te vas, por qué te vas. Entonces se cierra un caso para que pueda regresar, ¿no? Porque si uno se va así a lo loco, por decirlo de alguna manera, ya no regresas más, no te dejan entrar más y bueno, un proceso es Oh, ya. Sí, entonces la intención era regresar en el futuro y bueno, y de hecho he regresado, ¿no? Después de todo ya con tener con mi estatus en Canadá, donde puedo viajar, puedo salir y todo eso. Y entonces conseguir una visa de Estados Unidos y ya en vista de que yo salí con un proceso cerrado y salí, vamos a decirlo, de manera legal, es decir, que no me fui a lo loco, porque mucha gente, bueno, se va y ya, pero eso es un proceso que hay que seguir de cerrar tu caso en la oportunidad, si tú pretendes regresar al futuro como turista, qué sé yo, cualquier otra cosa que quieras hacer. no, es muy inteligente y obviamente muy bien hecho por ese lado. Lógicamente te tiene la puerta abierta de poder llegar allá y no tener que, oye, si quiero ir a otro lado y no puedo tocar a Estados Unidos, tengo que buscarme un vuelo que haga escala en cualquier lado menos Estados Unidos. Imagínate, todo ese poco de Exactamente. territorio por delante, si quieres ir a Europa, por ejemplo, es decir, ¿cómo haces? O quieres ir, por ejemplo, hacia el otro lado, hacia Japón. Es Ujú. decir, wow. La forma más fácil es por lo menos, obviamente, si tomas un avión en Toronto o en Ottawa, te vas hasta San Francisco o Los Ángeles y de ahí te vas a Tokio. Es más fácil que hacer toda la vuelta al mundo alrededor. Que en Así este es, caso tenés que hacer un vuelo a Europa, es decir, España o a Madrid o a París, de ahí seguir todo el trayecto por el resto del mundo. Entonces, así es, sí, Juanca, así es, así es. Entonces, bueno, lo estoy contando acá, digamos, una travesía que ilustra que emigrar de nuestros países, de Venezuela o de cualquier país a otro, no es fácil. Tiene que ser un proceso planificado e incluso así sea muy planificado, porque yo lo planifiqué. A veces hay cosas que no salen como uno esperaba, ¿no? Por ejemplo, lo de Ecuador, Estados Unidos, y, y tener uno mucha resistencia mental, mucha capacidad mental, porque esto no es como la gente piensa, como la gente cree, oh, se van para Estados Unidos y van a llegar a la Quinta Avenida y van a empezar a ganar dólares de la noche a la mañana. Se cambian unos problemas por otros. Y la gente dice, no, pero bueno, allá tú ganas $2.000, sí, pero la habitación te cuesta 1.500 más el teléfono, más la o comida, más el más, o pasaje más. o más el pasaje, la comida, y al final te quedan $100, $200, más el dinero que tú tienes que enviar a tu familia porque están donde sea, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Y si las personas no están centradas, si no tienen un plan de ahorro, al final trabajas para pagar deudas y peor aún, porque entonces
tienes que estar lidiando con los climas. El invierno, un clima, cae nieve de -10, -5, y bueno, y trabajando en algo que tal vez si tú eres un profesional en tu país o vienes a un país como esto, Estados Unidos, Canadá, tal vez no puedes ejercer directamente como tu carrera profesional que tenías en tu país, te toca hacer otra cosa, ¿no? Lavar platos, cargar cajas, limpiar, hacer lo que sea, ¿no? Mientras tú te acomodas al país, vas adquiriendo experiencia. Es un proceso donde si las personas no están mentalmente fortalecidas, eh, se enferman, se deprimen y Obviamente caen en otra cosa que depresión. también, claro, otra cosa que no mencionaste, pero obviamente lo tengo que mencionar yo es, lógicamente también tuviste que lidiar un poco con bueno, yo considero que no fue tanta, pero tuviste que comenzar a aprender sobre la marcha y la situación de la barrera idiomática. Vamos a estar claros, Estados Unidos su idioma es el inglés. En el caso de Canadá es inglés y francés. Es decir, ¿cómo fue en este caso lidiar con la barrera idiomática de uno o hasta dos idiomas? Sí, bueno, yo cuando estaba en Venezuela, en el liceo, a mí me gustaba el inglés en la escuela, entonces tenía una noción básica y de hecho yo en Venezuela, que lo he dicho otras veces, yo en el liceo era el mejor el estudiante de inglés, siempre sacaba 19, 20 en el liceo en inglés. Yo hice mis cursos de inglés en Caracas, en el CBA. Había un instituto de inglés en el Centro Plaza que no sé si todavía está allí. Allí también yo hice cursos de inglés en el British Council, ahí también fui. Entonces tenía una noción del inglés, sabía algo, pero cuando ya uno viene a estos países, a pesar de que uno dice que uno sabe, realmente no sabía nada. Uno hablaba y la gente no me entendía, o yo no entendía. Entonces poco a poco uno va. Y Te, otra cosa muy importante, para te aprender el sientes idioma, como guacho de Open English, coman mamey. Te sientes como guacho de Open English, que coman mamey y voy a ver cómo me entiendes. algo así, pero entonces cuando uno realmente tiene ganas, ¿no? Y una de las cosas que Ajá. yo hice también, lo primero que yo hice fue enrolarme o inscribirme en cursos de inglés que existen gratis para migrantes, en el caso de Estados Unidos. Empezar a uno interactuar en un ambiente de gente que hable solamente inglés. Un consejo que doy a la gente, si usted va a Estados Unidos o Canadá, donde sea, no esté nada más con los latinos, con los venezolanos, con los colombianos, porque no va a mejorar el idioma, se va a aprender, va a seguir en español, español, español. Entonces usted necesita ampliar su círculo de amistades, necesita interactuar con la gente. Cuando usted va al mercado, pregunte, hable, así no le entiendan poco a poco, ¿no? Esos son los retos que uno se pone. Aparte de que ahora, que yo siempre también comento esto con ¿cómo se llama? Los avances tecnológicos que tenemos ahora, YouTube. Ahí hay profesores de inglés buenísimos que dan clases de inglés gratis. Hay páginas de inglés gratis donde hay profesores que dan clases de inglés allí. Usted escucha o usted ve películas en inglés, YouTube, Netflix, todas estas cosas que existen actualmente para ir uno afinando el oído, aprendiendo vocabulario, ¿no? Interactuar con la gente, personas que hablen inglés. Y bueno, así poco a poco uno va mejorando, mejorando. Y de hecho, que no hemos hablado lo de Canadá, uno de los requisitos para uno ejercer como consultor de inmigración en Canadá, es decir, como una persona que trabaja en el área de inmigración y asesora a personas para venir a Canadá, una de las cosas que tú tienes que demostrarle al gobierno canadiense es que eres fluently in English, es decir, que tienes fluidez, ¿no? Que hablas y que cuando tú hablas te entiende y cuando la gente te habla, tú los entiendes. Porque una cosa es que uno hable y la gente lo entienda, u otra es que uno le habla y uno entiende. Entonces, cuando uno está en ese proceso de inglés, la gente que está en su proceso de aprendizaje sabe que una cosa es cuando el speaking o el listening, ¿verdad? Entonces mucha gente es muy buena hablando, pero escuchando no entienden. Otras son muy buenas escuchando, pero hablando no son buenas. Otras son muy buenas Sí, escribiendo, sí. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que con el tiempo, entonces he mejorado. Como te decía, hay que presentar un examen de inglés, demostrar al gobierno de Canadá que usted tiene las capacidades, en este caso, de hablar en inglés.
y si pasas, tienen si pasas ese examen, que puede ser el TOEFL, el IELTS o otros que tienen Canadá, entonces ya eso es uno de los requisitos para lo de la licencia de consultor de inmigración de Canadá. No, 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 excelente en este caso lo que mencionas, porque en verdad ha sido todo, digamos, una historia completamente de superación en la cual has ido, digamos, logrando metas acorde a las necesidades que tú has estado, es decir, tanto cuando estuviste en Ecuador, el ámbito de haber podido lograr la profesionalización allá, laborar como tal, luego después llegar a Estados Unidos, claro, lógicamente pasar lo que es en este caso llegar con una visa de turista, pero ok, inmediatamente, es decir, pensaste como abogado y el hecho de que, ok, yo estoy llegando y tengo un estatus migratorio temporal, el cual tengo que pasarlo a una solicitud de asilo. Y luego cuando ya viste que se presenta una oportunidad con Canadá, y bueno, ok, formalmente solicito que se cierre para yo quedar en buena ley con Estados Unidos y yo tener incluso, a pesar de que entré como turista y solicité esto, que obviamente no era para ello, pero bueno, hiciste los mecanismos posibles, haces nuevamente, digamos, como un nuevo proceso. Es decir, hiciste proceso, es decir, dos procesos migratorios, tres procesos, porque de Venezuela a Ecuador fue uno, de Ecuador a Estados Unidos fue otro. Claro, tenías la visa, pero lógicamente al llegar tenías que empatar esa visa de llegada con el proceso de asilo y luego cerrarlo y pasar a Canadá. Es decir, hiciste tres procesos migratorios, el cual obviamente todo eso se, digamos, llega a guardarse en esa carpeta de experiencia, que obviamente Sí. eso le da bastante valor a lo profesional, porque no es que le vas a hablar desde el punto de vista de abogado, si le vas a hablar desde el punto de vista de abogado y sabiendo la realidad y cómo es la circunstancia, tanto desde el punto de vista humanitario, tanto desde el punto de vista que vaya a ser una migración planificada, que obviamente esa es tu labor actualmente como asesor reconocido por el gobierno canadiense y que lógicamente pues seguirá enriqueciéndose como tal. Por ese lado yo te felicito, en verdad Gracias. que sí, Alejandro. Una cosa, como venezolano, obviamente tú lo mencionaste, a pocos pasajes lo dijiste, pero sabemos muy bien que el migrante en la tierra donde se encuentre sufre y se siente triste por no poder tener ni su gente, ni su idioma, en el caso que por ejemplo pasa contigo, o sus paisajes o ese terruño. Sabemos muy bien que el venezolano es un amante de su terruño. Tú como venezolano, cómo sientes esa situación de esa nostalgia por ese país que tú dejaste? Y otra cosa, ¿has tenido oportunidad de volver, aunque sea por un momentico, a Venezuela, por lo menos a pasearte un momento y compartir con la familia? Ah, sí, bueno, sí, uno siente mucha nostalgia por siempre, ¿no? Uno va a sentir nostalgia por su país y esto le pasa a todo el mundo. Yo hablo con gente de cualquier país del mundo porque uno tiene la oportunidad de ver gente de que sí, de Pakistán, China, eh, India, gente de Nigeria, Kenia, de Europa, de Latinoamérica, y todo el mundo dice lo mismo, que la gente tiene su parte de su corazón está allá. Y sobre todo si tienen sus afectos, sus familias, su mamá, familiares allá, igual pasa, ¿no? Como uno y como yo dije hace un rato acá, yo tengo mi familia todavía allá en Venezuela, estamos en ese proceso y uno siente nostalgia y no solamente por la familia, sino por el país y sobre todo de ver, ¿no? Lo que era Venezuela y lo que se convirtió y ya otro país totalmente distinto, ahora mucho mejor que antes, bueno, mucho mejor que hace 2, 3 años, porque se ha dolarizado el país, la economía, todo eso, para algunas personas, para otros sigue siendo mucha gente pasando necesidad, hambre, sobreviviendo, bueno, horrible. Y sí, tuve la oportunidad de volver, fui, fui hace unos meses, estuve como un mes allá y bueno, tuve la oportunidad de ver a mi mamá otra vez en persona, a mis hermanas, a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrino, algunas amistades que todavía están allá, de las que no se fueron, porque todo el mundo se fue, de las que yo conocía, quedan dos o tres, pero sí, sí tuve la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. En verdad, pues, digamos, volver nuevamente, es volver acá, es volver a sentirse como que cobijado nuevamente por un momento. Claro,
Lógicamente vas viendo todas las cosas que han pasado. Lógicamente tú te sientes, si en un año, 2 años, uno siente que el país cambió bastante, imagínate tú en tu caso que tenías cuánto tiempo de volver a Venezuela después que te fuiste a Ecuador. ¿Cuánto pasó más o menos? ¿Como 16, cuánto? ¿6? 16, 17, 18, 19, 20, 21, como 6 años, 20, casi 8 años, Seis 7, 8 años, ¿no? años. Ujú. Obviamente llegaste a un nuevo país cuando volviste a Venezuela, porque la realidad que tú dejaste, las monedas, los billetes que tú dejaste y la realidad de cómo era digamos, de cómo se bate el cobre, como se dice Mm, criollamente, eso es, pues ajá. completamente distinto. Sí, Así es, sí, un es nuevo una país, cuestión que en verdad uno dice, todo, "Oh, todo, todo nuevo. Ujú. sí, completamente no". Lo que sí, obviamente, tú percibes que el carisma de las personas pues no ha cambiado en nada a pesar de la crisis que golpea. Y lógicamente, pues así pasa. Yo por lo menos, como te digo, ahorita que yo estoy, digamos, retornado acá, 4 años tengo ya aquí de vuelta y obviamente 4 años así, pero causa ha sido por la pandemia, primeramente Dios, y segundo la pandemia, que me dejó encerrado y al final, digamos, me he quedado acá justamente por actividad profesional que surgió y gracias a Dios para que me ha ido bastante bien. Entonces, lógico, es decir, cuando tú llegas y vuelves a ver todo esto y te queda así como que ahora se hace esto, ahora de esta forma, es decir, completamente diferente, pero igual uno siente, digamos, el corazoncito cuando uno llega y ve el aeropuerto, cuando baja, siente el calorcito de La Guaira, eso es algo como se dice indescriptible, vamos a estar claros. Exactamente, así es, así es. Es el país de uno y bueno, a pesar de lo bueno o lo malo que fue o que es, siempre va a ser el país de uno y uno se va a sentir cercano, ¿no? Así es, así es. ¿Cuáles son, digamos, los planes o proyectos que se avecinan ahora, ya que estamos terminando este año 2023 y que vamos para el 2024? ¿Cuáles son, digamos, esos planes, proyectos que hasta ahora lo que has logrado? ¿Qué es lo que viene a continuación para Alejandro ahora en Canadá? Que se vislumbra por lo que estoy viendo como que ese destino fijo que ya por lo menos te ha dado la oportunidad de poder ir creciendo y que obviamente faltará mucho más. No, sí, bueno, gracias a Dios, sí, ya yo no espero irme ya para ninguna Dentro otra de lo que se parte. pueda contar, claro. Dentro de Claro, lo que se claro. pueda contar. Sí, como te decía, sí, ya es el lugar donde ya yo no creo que me vaya a ir para ninguna otra parte. Estoy aquí bien, gracias a Dios. Aunque uno no sabe si tal vez pudiera irse en un futuro a otro país, qué sé yo, todo esto uno no sabe, uno no, pero lo que te quiero decir es que sí, estoy establecido acá, tengo esta empresa de inmigración que se llama Me Voy a Canadá, que es una firma de inmigración que está legalmente constituida, es un despacho, un escritorio de inmigración registrada por el gobierno de Canadá, la provincia de Ontario. Ofrecemos servicios de migración para Canadá. ¿Qué significa eso? Que si una persona que quiere visitar, estudiar, trabajar o vivir de manera permanente en Canadá, para venir de manera legal, tiene que primero tener una visa y allí es donde nosotros actuamos, ¿no? En asesorar a las personas, a ver cuál es la visa más conveniente y en ayudar a las personas o hacer ese proceso por las personas. Ese proceso de visa, esa aplicación, enviarla al gobierno canadiense, monitorear todo el proceso y una vez que la persona recibe una respuesta positiva o negativa, hacérsela saber. Y bueno, es una gestión de migración, ¿no? Una firma de inmigración, un despacho de inmigración. Y como acabo de decir, si alguien está interesado en visitar, estudiar, trabajar o vivir en Canadá de manera permanente, nosotros les podemos asistir, ¿no? Y en eso estamos ahora. Los planes es seguir con esto. ¿No? Eso es lo importante. Por lo menos que tú estás, digamos, dentro de esta firma ya debidamente constituida con todo lo que es lo que esto precisa para su funcionamiento. Yo supongo por lo menos que lo que vendrán será, digamos, expansión, es decir, poder crecer un poco más, poder contar incluso con personas capacitadas que puedan, digamos, llevar a cabo en dado caso cuando haya más personas, que obviamente, pues habrá personas que en el momento por situación de migración responsable, obviamente no solamente Venezuela, sino obviamente otros países, pues pretendan y desean, obviamente, con todas las de la ley, migrar a Canadá. Así es. Sí, nosotros somos un equipo de unas 4 o 5 personas por este momento. Esperamos crecer en el futuro. Eso depende, ¿no? De la cantidad de gente, de clientes, de muchos factores.
Pero sí, estamos acá, como acabo de decir, para asesorar a las personas y ayudarlas a obtener esa visa que necesitan para venir a Canadá. Nuestra página web es www.mevoyacanada.net. Allí pueden ir, ahí están todos los medios de contacto. Mi correo electrónico es alejandro@mevoyacanada.net. En Instagram estamos como @mevoyacanada_. Igualmente en X, la cuenta esta que era Twitter. En YouTube Ajá. también estamos como me voy a Canadá, _, y le pedimos a la gente, bueno, que nos apoyen, por cierto, acá en YouTube, que se suscriban a nuestros canales, al tuyo, al mío, y que en tu caso sigues teniendo conversaciones con otros abogados, con otra gente. De hecho, si quieres, te puedo dar números de otros abogados que también están en el área, no en Canadá, ¿Cómo sino en no? otros países, ¿Cómo no? en Chile, en Perú, para que también hagas lo mismo con ellos. Y ¿Cómo no? ¿Cómo nuestra no? cuenta, nuestra cuenta para información acerca de Canadá, visas, todo eso, que la gente nos puede encontrar allí. No, de verdad, muchas gracias y por ese lado te voy a tomar la palabra porque, perdón, los venezolanos son los abogados del mundo, pero si se quiere, lógicamente, esto podemos, digamos, ampliarlo a abogados del mundo independientemente de su nacionalidad, porque obviamente cuál ha sido la labor de ese abogado migrante, a dónde se fue, qué ha hecho y obviamente, pues, si pudiste ejercer en ese país de acogida o estás realizando otra labor, independientemente. Aquí lo importante es que eras abogado, te graduaste de abogado, laboraste o no laboraste, sea lo que sea, pero te graduaste en tu país de origen y tuviste que emigrar por una u otra razón, independientemente. Obviamente, digamos, está esto enfocado a venezolanos, pero no nos cerramos en el punto de que, sí, obviamente, pues tenemos la oportunidad de conocer abogados de otras latitudes que están en otros países diferentes al de su origen, pues con todo gusto, pues por aquí también serán bienvenidos por eso, porque cada uno, como te digo, tiene una historia que aportar, una historia que compartir, y eso es lo que buscamos justamente acá, como la Sí, historia que tú nos acabas de contar. así es. Y bueno, esto no es solamente para venezolanos, esto es para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y uno mira, así tú, por ejemplo, el que sea, se graduó de abogado en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, y así tú te vayas a otro país y así no ejerzas como abogado, tú vas a seguir siendo un abogado. Obviamente en ese país nuevo donde estás, no vas a ejercer como abogado, pero tienes como esa vena, ¿no? Esa sangre de abogado y siempre vas a ser un abogado y puedes hacer entonces el proceso de reválida o buscar una alternativa, una profesión alternativa, ¿no? Que te permita estar en el área del derecho o si puedes entonces hacer tu reválida de abogado donde estés, en Chile, en Ecuador, en Perú, depende, ¿no? Claro, Donde estén las personas. exactamente, ¿no? Pues todo tiene su proceso. De verdad es Así un es. gusto, Alejandro, haber podido hablar contigo, haber podido, digamos, conocer parte de tu historia de vida, una historia bastante interesante, porque en este caso estuviste por 3 países. De hecho, por lo menos eres el colega con el que he hablado que ha tenido más países en su haber. Superas a otro que estuvo en Ecuador y de Ecuador pasó a España. Y en el Mm, caso de él sí dejó el derecho y se dedicó más que todo a esas labores de informática. Y ahí se ha quedado y se se reinventó. siente ahora mucho más pleno. Y aún así te cuento, él es de origen de familia portuguesa, de ascendencia portuguesa, y él, por lo menos, él menciona que no estamos seguros en ningún lado. En cualquier momento va a ocurrir que yo me pueda ir. Es decir, yo soy un trotamundo. Eso fue lo que me dijo. Mm. Ya él tiene su familia, si tiene su esposa, que de hecho salieron de Venezuela, tiene una hija ecuatoriana, tiene un hijo español. Ah, Y él no le imagínate. importa si en dado caso que le toque irse a otro país, lo va a hacer. Claro, van dos. En tu caso, ya tienes tres en tu haber. Sí, Ecuador, sí. Estados Unidos y Canadá ahora. No, no, como Bueno, en dije, ya verdad, un no creo gusto, que me vaya a Alejandro. ninguna otra parte. Gracias a ti, Bueno, ¿verdad? excelente. Por la conversación de hoy, fue muy emotiva y bueno, me recuerda el tiempo cuando estábamos en Ecuador y siempre es bueno tener este tipo de conversaciones y sobre todo para servir ¿cómo no? De incentivo, de inspiración a la gente, porque uno mismo también se inspira, uno tiene sus referencias de gente que ha hecho cosas como uno, ¿no? Y entonces uno se vio allí y uno dijo, bueno, si esa persona lo hizo, yo también puedo. Entonces, para eso es este tipo de conversaciones, para que la gente, los que nos están viendo, se sientan inspirados y vean que ellos también lo pueden lograr. No
obviamente hay que trabajar en ello. No es que voy a estar sentado en mi casa viendo Netflix o metido en el teléfono todo el día y no hago nada. No, uno tiene que trabajar por las cosas que uno quiere. A menos que el teléfono sea tu fuente de trabajo. Bueno, Te lo digo claro, porque me ha pero tocado. sí, sí, y ahora con el Pero teléfono es la claro, fuente sí, de sin trabajo, pero perder me el tiempo, refiero a ¿verdad? procrastinación, a estar allí viendo videos y Claro que cosas sí, que no te dejan nada procrastinación. bueno. Así es. Entiendo todos esos términos, claro que sí. No, hermano, de verdad un gusto haber compartido contigo, en verdad. A todos ustedes, de verdad, hemos escuchado una historia bastante bonita, mis queridos justiciales, por parte de Alejandro, un venezolano en el cual ha hecho de Canadá ahora actualmente su hogar, ha tenido que pasar por otros países y obviamente procesos diferentes, pero que ha sido bastante importante este aporte que hemos tenido de este venezolano migrante abogado que actualmente mantiene su ejercicio profesional, pero desde el punto de vista migratorio, que lo ha tenido desde el primer país que estuvo, que era Ecuador. A ti, Alejandro, muchísimas gracias. Tus palabras finales, ya sabemos cuáles son tus redes sociales, igual de todas maneras va a quedar esta entrevista aquí en nuestro canal. Tus palabras finales, Alejandro. Sí. Bueno, acuérdate de compartirnos el video para también montarlo en nuestro canal de YouTube. Y mis palabras finales, bueno, gracias de nuevo y esperamos que nos podamos reunir nuevamente en una oportunidad como esta, ya hablando de otros temas, de cómo se hace para venir a Canadá, qué deben hacer, ya más sobre Canadá. Cómo no, claro que sí, en verdad, cómo no. De verdad, un grato gusto, Alejandro, en verdad, haber compartido contigo. Y ustedes, mis justiciales, de verdad, muchísimas gracias por haber estado, por lo menos porque sí tuvimos la oportunidad de tener concurrencia aquí y obviamente van a seguir viendo este video en el transcurso de todos estos días. Dios mediante, la próxima semana vendremos con una nueva emisión del TIC Solar número 102. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Que pasen buenas noches.